Bienvenidos a nuestra segunda sesión sobre análisis literario, literatura del río y para el río. Continuamos con Cuentos ancestrales de un mayor que el grande, volumen 1. Acabáis de leer los primeros 2 capítulos. Lo que vamos a hacer es, primero vais a comentar lo que preguntas, pero vamos a seguir el esquema que os presenté el otro día, la sesión anterior, acerca de estrategias para la lectura, comentando ciertos conceptos, etcétera, con referencia específica a lo que habéis acabado de leer. ¿Sí? Ok. Entonces, ideas generales. Bueno, ¿quién ha leído toda la obra? Ah, ok. Vaya, más personas de lo que pensaba. Ok, bien, bien. Y habiendo leído toda la obra y releído estos 2 capítulos, dado material acerca de estrategias para la lectura de una obra literaria, etc. ¿Qué observaciones generales tenéis? ¿Comentarios, preguntas, ideas? Ajá. En casi todos, bueno, no, en todos los cuentos se muestran bien representadas las relaciones entre los personajes con respecto a la identidad de cada quien y lo que representan. Ok. Muy bien. Ok. Ah. Se ocupa tener un antecedente muy claro de lo que es Mamba, porque hay bastante conceptos que si un lector no está en ese paso, pues va a tropezar un poco. Ok. O sea, como para fortalecer el comentario de Gonzi, o sea, con Don Quijote también, o sea, bueno, ¿quién es Cervantes, no? Aquí también, por ejemplo, está esta obra, bueno, pues aquí es el río, o sea, ¿de dónde sale esto? ¿No? O sea, Okay. Está muy interesante que no es nomás en sí la obra, sino de dónde sale la obra, y hay que entender de dónde sale la obra para entender la obra, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el efecto en el lector? Despertar la curiosidad para seguir indagando, y eso es importante. O sea, vimos el concepto por ejemplo, el español y el irlandés, por ejemplo, memorización y creatividad, ¿no? O sea, 2 conceptos muy diferentes, y esto pues, este tipo de, más bien entendiendo ya la literatura y cómo se debe de analizar, pues incita a eso, ¿no? A la investigación. Entonces, entrando a estos 2 primeros capítulos, si no tienen conocimiento previo, ¿pueden disfrutar de la obra? No solo. Se pierde sin conocimiento previo, también por el tipo de obra literaria que es. Ok. Sí se puede apreciar, porque en los 2 primeros conceptos estamos hablando de un cuento, entonces estamos hablando de una imaginación, y realmente en la imaginación pues todo se vale, ¿no? Está muy interesante porque prepara una conexión muy padre de viejo a abuelos, o sea, un conocimiento, un cuento, en esto no siento que haya necesidad de, más adelante sí hay unos conceptos. Aquí se tocan unos por el Chicken Alliance, pero lo explico un poco, pero no sé, como que sí, o sea, es como divertido hasta cierto punto, porque lo practiqué un poco con Dante, y lo entendió, o sea, y él no entiende de los conceptos, ¿no? Simplemente le gustan los cuentos. ¿Dante tiene cuántos años? 9 años. 9 años. Okay. Entonces, en estos primeros 2 capítulos, específicamente, ¿qué es lo que tendría qué conocimiento previo tendría que tener un lector para poder disfrutar de la obra? Específicamente. Haber leído otras obras del autor. Para poder disfrutar de la obra. Sí. Porque toca otros temas. A mí se me hizo muy interesante porque yo no tenía mucho manejo del material de leer cuando yo lo leí,
Y dije, si esto es para niños, porque fue la impresión que me dio que era un cuento para niños al inicio, pues a mí me encantó y creo que ya hace rato que dejé de ser niña. Pero a mí me gustó mucho porque de una manera más explícita y divertida me metió en los personajes de la obra. Buscaba una secuencia, como una de las niñas que está empezando, que se pierde, de repente cambia, ¿no?, por el tipo de cuento y conecta más adelante con la historia que estaba acá al principio, con la hija del jefe Patis. A mí eso se me hizo muy interesante, a mí se me hizo accesible para llegar a los niños con una guía de una persona que sepa, pero el interés, la obra en sí lo despierta. Yo no manejaba muchas cosas que todavía pues voy asimilando poco a poco, pero se me hizo muy interesante. Ok, sin conocimiento previo, ok. Sí, está muy divertido para alguien que no conoce así como de lo que es Mamba y todo, de todas maneras, porque se manejan muchos nombres, muchas diferentes, o sea, es mucho. Pájaro rojo, tatán, o sea, hay mucha variedad que te mantiene así como bien interesado, o sea, se me hace muy entretenido para una persona que no. Pero el argumento se ha presentado de que sin conocimiento previo no se puede disfrutar de la obra. Entonces, eso si uno está haciendo un análisis literario tiene que justificarlo. Porque si no, eso no es un argumento, es simplemente una opinión. Entonces, ya que se hizo el argumento, tenéis que justificarlo. Entonces, indicad aquí, si hacéis el favor, específicamente en qué página y de qué forma se precisa un conocimiento previo para poder disfrutar de la obra. Donde dice, por ejemplo, en la página 6, Ajá. cuando dice Chicken Haramitsurai Komio, Shiken. Ajá. es el saludo de todos los mambas y junior mambas del mundo en reconocimiento a un gran ancestro mítico del río mismo. Ok. Yo pienso que ahí es donde entra la que, ok, ¿y qué es mambas y junior mambas? Ok. Pero eso te impide disfrutar de la obra. Ah, ok. No, pero aquí se hizo el argumento específico de que no se puede disfrutar de la obra sin conocimiento previo. Entonces, ese tipo de argumento hace falta justificarlo. A ver, ahí está. Lo que pasa es que donde viene esa frase, mejor lo voy a dejar así, en la frase que comentaba Lourdes, enseguida hace la aclaración de qué es. Ajá. Entonces, hay las palabras que resultan ahí pues raras, está hablando como en un contexto tipo, pues no sé, apache o algo por el estilo, ¿no? Ese tipo de palabras al inicio, que yo las estaba leyendo y tratando de entender, pues a mí me despertó la curiosidad de niño, la verdad, de seguir. Despierta la curiosidad. Ajá. Ok. Pero no me impidió, yo no conocía muchas cosas, me las va aclarando en el camino. Ok. Ok. Pero sigo insistiendo en que se hizo el argumento de que impide. Entonces, cuando uno anuncia algo así o declara algo así, tiene que justificarlo. ¿De qué forma impide? O sea, hay que hacer referencia específica a una parte en el texto donde se entienda, o sin un conocimiento previo no se pueda disfrutar de la obra. Para mí no lo impide. Ok, sí, entiendo varias personas aquí, pero todavía había alguien que presentó ese argumento. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a no presentar posiciones si no las podemos sustanciar. Hay que pensar antes de declararnos. Entonces ya estáis en ese aprieto de que pues tenéis que justificarlo, o si no, retirar vuestra posición, uno de dos. ¿Sí? Pero esa es la esencia del análisis literario. No se puede tener una opinión, no voy a decir una grosería, pero hay que justificarla, si no pues puede ser algo que apesta, ¿no? Hay que justificarlo, es muy importante.
pensar así. Y por supuesto, no solamente para el argumento, para un análisis literario, sino para todo. Todo. Siempre que expresamos algo, una posición, una idea, tenemos que tener bien presentes el argumento, las bases, las premisas, la evidencia, cómo justificar esa posición. Entonces, en qué punto, de qué manera en estos dos capítulos que habéis repasado ahora, sentís, si todavía sentís, no sé, que es indispensable tener cierto conocimiento antes de poder disfrutar la obra? No, ya no. No, ya no. Ok. Tal vez para ellos, como son palabras que ellos ya conocen, que ellos ya manejan, consideran que es conocimiento previo. Sin embargo, para uno que no los identifica como parte del conocimiento previo, la obra va aclarando esos conceptos. Entiendo. Cuando... Ajá. Lo que sí se requiere para entender mejor la obra es un conocimiento previo. Eso es diferente. Es diferente. ¿Ok? Y ahí quería llegar. Es diferente. ¿Ok? ¿Cuántos lectores en general? Vosotros, yo, ¿ok? Todo. Leemos algo y no tenemos a nuestra disposición el vocabulario exacto, preciso para todas las palabras. O sea, todavía me sucede. Sí. Todavía sucede que estoy leyendo algo y ¿qué diablos es esto? Porque sea jerga, porque sea un lenguaje muy específico que no manejo. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Investigar. Buscar en el diccionario. Bueno, eso es parte de investigar. Bueno, lo que normalmente sucede es ignorarlo y seguirlo. Ignorarlo. Y seguirlo, y sí se puede perder el contenido o el mensaje si no se entiende. O hacer lo posible por deducirlo. por el Viendo- contexto. Sí. Por el contexto. Pero por eso precisamente, si vais a vuestra este ensayo acerca de estrategias para la lectura de una obra literaria, dice la primera lectura debe ser ligera, ¿sí? ¿No? Rápida, despreocupada, ágil, ¿sí? Solamente para familiarizarse con la trama. Pero aquí se mencionó otro punto importante: incita a la curiosidad. No lo entiendo, pero está interesante. Y vivimos en la era de Google. Y pues ahí están niños de 9 años que tienen su, ¿cómo se llama? iPhone y eso, ¿sí? En su teléfono. Etcétera, que simplemente en un instante ahí tienen la respuesta. O sea, ese es el contexto, ahí está. Ese es el contexto social, cultural, tecnológico en el cual vivimos. ¿Okay? Entonces, si atrapa al lector e incita a la curiosidad, entonces, ¿qué está logrando hacer con el lector? Engancharlo. Ajá, pero ¿para qué? Que Para que continúe. continúe. Para que continúe, pero No solo en la obra misma, sino alrededor. para que aprenda. Mm. Para que aprenda. Cuando escuchamos música, no solamente son las notas, sino también los silencios. Igual dando un discurso. Cuando uno da un discurso, no simplemente lo que uno dice, sino cómo lo dice, y hay que saber dar pausas en momentos específicos para que la audiencia pueda absorber, o a veces lo que uno está diciendo, o a veces incluso para propósitos dramáticos. Sobre todo si estás dando una lectura a 500 personas en un auditorio grande, pues estás medio actuando, no simplemente estás presentando, pues ya te conviertes
en parte en actor, ¿sí? Entonces, no solamente lo que se dice, sino lo que no se dice y lo que se incita al lector a que haga. ¿Ok? Muy importante, si ese es el propósito de la lectura de la obra. Es no, acordaros, dónde y cuándo y cómo se completa la obra. ¿Se completa una obra literaria? ¿Perdón? Con el lector. Con el lector, en la mente del lector. Y si quieres manipular la mente del lector, ¿sí? Para llevarle a que vaya a extender la obra más allá de las palabras del texto, ponle algo, ¿sí? Dentro de un contexto que le invite, incite su curiosidad, ponle algo que le obligue a ir más allá. ¿Ok? Es una técnica, no lo puse aquí en vuestra guía, tal, pero esto era algo así muy básico, pues, pero eso es una técnica, ¿ok? No solamente lo que se dice, sino lo que estratégicamente no se dice. ¿Ok? Bien, más comentarios antes de entrar así en detallitos, ¿no? A mí en lo personal, la primera vez que leí Omayor, lo que me dio mucha curiosidad es que cuando dicen de tribu o la imaginación de una tribu, normalmente te viene la típica de apaches, cherokees, etcétera, ¿no? Y al menos a mí me vino la imagen de, pues, guerreros, hombres, varones, pero ahí el detalle más bonito es que abarca la de una niña. O sea, dicen, entonces hay familia. Ese es un detalle que comúnmente, pues, como que a mí me llamó mucho la atención. Ok. A ver, comentarios acerca de ese detalle. Cuando ¿alguien ha visto la película Jerónimo? Sí, sure. No sé mucho. American Legend. Sí, sure. A ver, ¿cuál otra? El último mohicano. Sí. Ok, entonces, ¿dónde, a qué nivel o entre qué personas enfoca la acción? Todas las edades, ¿o? En el último mohicano. No, perdón, me refería al libro. No, el último mohicano, por ejemplo. O en Jerónimo, Es papá y hijo. Lo digo, en la película Jerónimo, ¿dónde enfocan la acción? ¿Hay muchos niños por ahí que estén participando en la acción? No, De vez en cuando se ven niños por ahí en la reserva o algo, o están corriendo, los están disparando, pero casi todos son, casi toda la acción está con los adultos, específicamente con los guerreros, los soldados. Danza con lobos. De vez en cuando salen algún que otro niño, como cuando trata de robar el caballo, se cae, se rompe la clavícula, etc. Pero la mayor parte de la acción está con los adultos. Y aquí tenemos, como mencionó Maya Senpai, aquí tenemos, ¿quiénes son los protagonistas? Los niños. Niños. ¿Para quién está escrito el libro? Quizás. Okay. ¿Quién típicamente lee libros para los niños? Los niños. Adultos lo leen para niños. Ok, entonces, que los adultos lo están leyendo el libro. ahí está. O sea, típicamente es un adulto que está leyendo al niño o a la niña. Salvo en ciertos casos, toca una madre extrema, pero por lo general, adultos, padres, madres, tíos, hermanos mayores son los que escogen un libro para niños que les resulte interesante a ellos y que esté encantador a los niños, sí. Pero como el método del libro es enseñarle a los adultos a cómo contar el cuento a través del jefe Omayor, pues es un cuento, en un cuento, son 3 dimensiones.
Ok. Que lo lee y Ah. así traspasa la información. Ese es un punto importante, ¿ok? Luego llegaremos a eso. Ajá. Otro punto también es que incita o invita a las personas que nunca han acampado o algo así, pues no sé, aunque sea con una sábana en el cuarto, se metan ahí con los niños y se pongan a imitar, por decir alguna Ajá. parte de la ¿Verdad de la que sí? historia. Ajá. Eso ¿Verdad sí. que sí? Entonces, ¿qué incita? Incita un tipo de interacción entre la persona que está contando el cuento y los niños pequeños, los que están escuchando el cuento. Entonces, es un libro para niños, pero en realidad es para adultos que lean a niños y que los niños oigan. Incita, como también dice, a una participación, no simplemente, ni siquiera una lectura pasiva. Algo activo. Y el resultado es, ¿cuál? La pregunta está muy ambigua, pero ¿cuál es el...? O sea, la interacción pues cumple varias cosas. Okay. La interacción padre-hijo, Ujú. la incitación a querer para el niño qué pasa y qué pasó y es el mismo efecto que está surtiendo desde el texto. Ajá. El niño lo va a querer en vida, como que ya ahora que sigue, entonces se incita, ok, pues síguele, ¿no, papá? El mismo efecto de los niños que están escuchando a su bis, muchas veces abuelo, ¿okay? Provoca en los oyentes, los niños que están escuchando el texto, ¿verdad? Allá y luego 1, 2, 3. Pues es como para compartir convivencia familiar, ¿no? Estar compartiendo en familia y discutiendo, estar participando en familia. Por ahí vamos. Amén. También transmiten el hábito de la lectura a los niños. Hábito de la lectura, ajá, aquí, y luego, ¿no tienes la mano? ¿No? Ah, ok. Creo que es como que empieza a lograr algo que se ha perdido precisamente por la tecnología, por el internet, por la cantidad de distracción que hay. Se perdió la transmisión de abuelo, nieto, de abuelo, hijo. Y lo platicamos, o sea, ya la aportación del adulto avanzado se disminuye, o sea, si no se actualiza a la tecnología, su aportación se elimina. Sin embargo, acá está de una manera de conceptos básicos, estableciendo nuevamente ese link que se perdió. También ahí menciona Omayo que en el tiempo del hombre blanco cómo ha cambiado y se ha degenerado y por ¿cómo se llama? El espíritu de la Oyamu, no, sí, Oyamu, de cómo se ha perdido el contacto y cómo él representa el contacto entre la familia, los ancestros, las tradiciones, muchas tradiciones que se perdieron a causa del ostracismo, de la aniquilación del sabio guerrero. Entonces, algo que se ha perdido, pero lo está dando, ¿ok? ¿El lector puede permanecer fuera de la obra? No. ¿Okay? Entonces, atrapa al lector y le fuerza al lector y al oyente a entrar dentro de la obra. No solamente ofrece un modelo de interacción entre seres humanos, sino que ofrece un modelo deseable de interacción. Okay. Un modelo que mueve las emociones del lector, que le hace sentir bien, que le hace sentir que podríamos hacer eso. Quizás hasta deberíamos de hacer eso. Okay. Entonces el lector no puede permanecer activo. No solamente la obra no solamente se completa en la imaginación del lector, ¿sí? Sino ahora en la conducta del lector. ¿Sí? Okay. ¿Qué os parece eso en cuanto a técnica? Excelente. Okay. Entonces es parte... Ajá.
Pues también es un parar y ver, ¿no? Porque un parar y ver, o sea, uno se queda pensando, bueno, pues cuando mi abuelo ni siquiera lo quería escuchar, o cosas así, uno se empieza a pensar, ¿no? No conviví con mi abuelo, mi papá nunca hizo eso. Como adulto uno piensa a hacerse esas preguntas y empieza a analizar, bueno, en algunos casos empieza a analizar el porqué y llega a la conclusión que se ha perdido. ¿No? Ajá. Pero no nos dice por qué. Lo insinúa cuando menciona el hombre blanco. Ajá. Todo se echó, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ok. Más comentarios generales antes de entrar así en cosas específicas. Entonces, esto sería todo muy bien. Habría que justificarlo haciendo referencias al texto. ¿Sí? ¿Y en Ok. qué quedamos? Luego, en que sí se necesitaba conocimiento previo o que no se necesitaba conocimiento Creo que previo. se retiró esa propuesta de que se necesitaba conocimiento previo. Sí, pero por supuesto, el conocimiento que se adquiere permite profundizar más y más y más en la obra. Entonces, alguien podría leerlo de cabo a rabo, de portada contra portada, sin molestarse en buscar las palabras, y sería el primer, lo que se sugiere aquí como la primera lectura, rápida, ligera, y tienes una idea general de esto, la trama, etc. Y luego pues se hablan aquí de segunda, tercera, etcétera, lecturas. Bien, palabras que no se entienden y que no quedan explicadas, algunas en estos dos primeros, los nombres. Los nombres tienen mucho significado. Ok, pero si uno no busca ciertos nombres, Amarok o Tatanka, ¿sí? Si uno no busca estos nombres, pues funcionan como nombres, pero quizás nos perdemos algo. Quizás nos perdemos algo. Quizás el mismo nombre, el significado del nombre nos pueda decir algo más del personaje, cómo es en su personalidad o carácter. ¿Qué significa? A ver. También el autor confunde un poco la cultura de donde están y la ubicación, porque mete a Aníbal, Alejandro Magno, samuráis, aztecas. Entonces uno no del todo agarra la cultura de dónde es. O sea, uno podría por los nombres apuntar hacia una tribu amerindia, pero de repente dice, no, aquí hay una mezcla de algo más. Ok, te refieres a Aumayok, ¿no? Sí. Donde se dice que nadie sabía de dónde venía y dónde había estado. Ok, podemos brincar un poco adelante y hablar acerca de este personaje. ¿Qué contribuye eso? Bueno, un momentito antes. Siguiendo con los nombres. ¿Más nombres o también palabras? Pues son palabras. O sea, Sí, como menciona Maya siempre, lo que dijo, con esos nombres en la cultura amerindia era propio de dar nombres en base a su personalidad. Por ejemplo, Tatanka. ¿Alguien sabe lo que significa? Bisonte. Es el bisonte. Okay. ¿Cuáles creéis que son las características de un bisonte? Testarudo. Va hacia adelante, okay. Avanza, no retrocede, sino embiste. ¿Cómo se manifiesta aquí Tatanka? Igual. Entonces, este es el caso de que podemos no reparar en no buscar este nombre, esta palabra y entender qué significa, y todavía funciona, o sea, la obra todavía funciona, o
puedes esforzarte por la curiosidad de buscar las palabras que no conoces y darte cuenta de el nombre, pero como nos indicaba Goni Senpai, hay algo más en cuanto al nombre. ¿De cómo distinguimos cuando el autor solamente escogió nombres por ponerle un nombre al personaje y no nos quiere decir algo con el nombre? ¿Cómo distinguir? Sí, Pues, solamente buscándolo o algo en la profundidad de la obra. ¿cómo crees? En el caso de Tatanka, buscamos el nombre, bisonte. ¿Aplica de alguna forma al carácter del personaje? Sí, Ok, entonces ¿tú crees que fue por casualidad? en este caso no. Ok. ¿De qué cultura es Tatanka esa palabra? Sí, pero... Específicamente. Ok. ¿De qué tribu? Ok, es algo que tenéis que buscar. Amarok, ¿qué significa? Pues tenéis que buscar qué significa, etcétera, etcétera. Podemos brincar un poco el orden. Pero, ok, mencionaste acerca de Omayok. Se dice que nadie, página 11, se dice que nadie sabía de dónde venía, ni dónde había estado, pero se especulaba que había luchado no en centenares, sino en miles de batallas en su día, ganándose el respeto de legendarios y aguerridos guerreros como Toro Sentado, Caballo Loco, Jerónimo y el jefe Joseph de los Nez Perce, antes de retirarse a esta campaña. Otros decían que no, que Omayok era aún más antiguo, que estuvo al servicio de Alejandro Magno y que le acompañó en sus campañas hasta la India, que cabalgó con el gran Aníbal Barca en su paso por los Alpes en su guerra contra el Imperio Romano, que conoció a Tlacaelel, batallando al lado de los aztecas y contra sus enemigos en la formación de la Triple Alianza, y que el gran Kublai Khan mismo le había otorgado grandes honores. Otros aseguraban que sirvió de samurái al servicio de los Tokugawa y que había sido uno de los más audaces ninja de todo Japón. Ya con esa referencia nos hace ver que Omayok es muy antiguo. Pues acaso no abre aquí con... ¿Qué es lo que dice? Su muchas veces bisabuelo Omayok. ¿Qué nos dice? ¿Tiene la mano? Es muy viejo. Es muy viejo. Ajá. De muchas generaciones atrás. Pero también hace hincapié ahí que eso le da sabiduría, que es muy sabio. Pues creo que en la mayoría hace resaltarle a los niños que la edad de sus antecesores tiene que ver con sabiduría. Ok, tiene experiencia, tiene sabiduría, ha estado en muchos lugares, nadie sabe exactamente. Y eso que, el hecho de que dice aquí, nadie sabe exactamente, se dice que nadie sabía de dónde venía. Se dice que nadie sabía de dónde venía. ¿Qué implica eso? Es misterioso. Es misterioso. Que está en lengua de muchos. Es misterioso. Es un personaje misterioso. Ok. Vamos a tener eso en cuenta más adelante. Algo más así que resalte. La palabra macua. La palabra macua. Página 17. 17. No. A ver. ¿La explica aquí o simplemente...? Explica. Ya, Se ok. entiende. Intuición o visión más allá de los sentidos. No, sí. Final, el último párrafo. Sumakua, intuición o visión más allá de los sentidos. Leía plenamente los pensamientos del joven, etc. Ok. Entonces, son palabras que hay muchas palabras, nombres, aquí ideas que vienen de diferentes
culturas. El que sepa un poco de japonés pues reconoce esto de Shiken Haramicho de Komyo como algo japonés, etc. Nos deja pistas para que exploremos, para que investiguemos. Aquí mismo, en esta descripción del jefe Omayoki, del misterio en torno a su persona, nos da una pista muy grande. Vamos a ver más adelante. Algo más, así que salte a la vista. Ok, bien. Entonces, hemos quedado en la segunda lectura. Pues habría que ver palabras, buscar esas palabras y a ver qué nos confiere, qué conocimiento, cómo esas palabras pueden agregar a nuestra comprensión del texto. Tercera lectura, vamos a hacer un análisis contextual, comenzando por el contexto cultural e histórico en el cual se crea la obra misma. ¿Cuál es la relación de la obra con ese contexto? ¿Es representativo, está a favor o es crítica del mismo? ¿Cuál es el contexto socioeconómico de los personajes? ¿Cuál es su etnicidad? ¿Cómo lo representa el autor? ¿Se muestran estereotipados o van en contra del estereotipo? ¿Había una mano ahí? No. Okay. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la relación entre el abuelo y los niños, familiar, y parece que están bajo la cultura amerindia. Okay. ¿Cuál abuelo y cuáles niños? La abuela Omayoki, Alexio y Julila, ahí se desarrolla la obra. El cuento ¿sí? es... ¿Ese es el único contexto? No sé. ¿No? ¿Qué más? Jefe Papis con Tatanka, Yastegui, Amaro. Ajá. Hay un contexto de naturaleza y una familia dentro de una naturaleza, o sea, un contexto muy sano, o sea, muy místico, un contexto mágico, un contexto familiar, un contexto natural, un contexto de un animalito que está hablando con Tatanka, o sea, un contexto que trasciende la comunicación que conocemos. Hay mucho. Pero abre cuando abre la obra hay un contexto, ¿no? Y el contexto es actual, ¿no? Contemporáneo. Podría ser hace 10 años, dentro de 10 años, totalmente actual. ¿Sí? Podría ser en casi cualquier lugar, pero ahora. ¿Verdad? No limita, no sabemos precisamente, mantiene una ambigüedad. Sabemos exactamente dónde está la colina esta. Alexio y Julila corrieron hacia lo alto de la colina para reencontrarse con su muchas veces bisabuelo Omayoka, etcétera, etcétera. ¿Sabemos dónde está? ¿Lo podemos ubicar? Podemos decir si están en Francia o Inglaterra o México o Argentina o Estados Unidos. ¿Eh? No. Ok, entonces ese contexto, así específico, es tan vivo, pero luego brinca, ¿verdad? Y nos lleva, como dicen, a otro contexto, lo que es sagrado, ¿para quién? Para ellos. Para ellos, lo que es sagrado. Para ellos. ¿Cómo se titula la obra? Cuentos ancestrales de Omayoka el Grande. Cuentos ancestrales. ¿Qué es lo que era sagrado para, o sigue siendo, para
culturas tribales, Ancestros. a sus ancestros. ¿Ok? Eso es lo que es sagrado. Si hay tierra sagrada es porque están ancestros enterrados ahí, más que nada. Es por la relación que esa tierra tiene con sus ancestros. ¿Sí? Entonces nos transporta en un viaje, en un vínculo entre ellos y lo que ellos consideran lo sagrado. Pero también había mencionado otras cosas el Señor de León, que algo más, que ese contexto. El contexto familiar de cómo era o cómo debería ser también. Porque es un trato respetuoso entre mayor y personas, bueno, pequeños. Algo que pues realmente se ha perdido mucho. Mayor y pequeños y trato respetuoso, ¿con quiénes más? ¿Quiénes más son los personajes? Con la naturaleza. Con la naturaleza y con los animales. Con los animales. Más adelante tengo un artículo que publiqué basado en mi tesis de literatura literaria, antropológica. Publiqué en la revista antropológica Chamán hace muchos años. Pero está en inglés, que voy a tener que traducirlo. Pero habla de el género que yo denominé el realismo chamánico, que abarca el realismo mágico y lo real maravilloso, y lo describe este tipo de literatura y cómo encaja con nuestro pasado mítico, etcétera, etcétera. Pero bueno, tendremos que esperar a que lo traduzca. Ok, entonces vemos que hay múltiples contextos. ¿Sí? Hay más de uno. Vamos a ver. Objetivo de la obra. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, aquí en el número 4, en las lecturas subsecuentes, hay que comenzar a adentrarnos en análisis de los diferentes componentes de la obra, del texto. Ya sé que esta es la segunda lectura para algunos de vosotros. Vamos a considerar brevemente cuál creéis que es el objetivo de la obra, por qué la escribió el autor, qué quiere transmitir. ¿Qué ideas tenéis al respecto? Esto va a ser pues como una obra que este análisis vamos a irlo desarrollando, pero en este momento, ¿cuál creéis que es el objetivo de la obra, por qué la escribió el autor, qué quiere transmitir? Tiene muchas enseñanzas que aplican o que deberían de aplicar en nuestra vida cotidiana. De manera general establece relación padre-hijo, establece el rol del varón como guía, como líder de los hijos, establece el papel de la mujer que se convierte en madre, establece el papel de la mujer que va a escoger una pareja, bajo qué situaciones debe de considerar, establece comportamientos del hombre a través de su desarrollo, cuando lleva ya una relación con una pareja, con una mujer, el papel de los hijos, la función de los hijos, aclara muy bien en una familia, en una familia humana, utilizando allí ejemplos de animales, personifica muy bien el papel del líder, del papá, de la mamá y de los hijos, y limita sus funciones. Nos enseña a ser humanos, a cómo vivir, convivir, desarrollar nuestros papeles, roles.
Nos transmite cómo el autor percibe que son las relaciones entre personas y a través de la personificación, como dijo nuestra compañera, y también como algunas interacciones son disfuncionales y otras funcionales. Disfunción, también habla más adelante de disfunción, y solamente escribe la disfunción o nos da tonos de gris en algunos casos, como en el de los coyotes, si no me equivoco. Ok, pero también describe algo más, explica. Las diferentes personalidades hacen una referencia respecto a los estudios del yo sombra, el yo máscara y todo lo representa de una manera disfunción muy sencilla. Ok. Y también usa, por ejemplo, la comparación de Tanú con los gatos, contra los gatos domesticados. Los gatos domésticos. ¿Y qué nos dicen más? O sea, de los gatos domésticos, nos explica cómo son o algo más. Solamente cómo son o cómo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos cuenta una historia de cómo llegaron a ser así. Historia. ¿Qué tipo de cultura creéis? Cualquier cultura, pero específicamente, ¿qué tipo de cultura, dado el idioma, qué tipo de cultura creéis que estaría más interesado en este tipo? ¿Quién es el lector implícito, dicho de otra forma? Latinos, latinoamericanos. Hispanidad. Tan español para comenzar, pero latinoamericanos en general, pues con excepción de quizá de Argentina, que siguió el modelo americano de exterminar a los indígenas. Casi todos, sobre todo México, tiene una buena representación de antepasados indígenas. ¿Okay? De ahí que, por ejemplo, adelantando un poquito, el realismo mágico viene a ser un género literario no solamente de Latinoamérica, por cierto, de cualquier lugar donde poblaciones indígenas entran en contacto con poblaciones europeas, y existe una mezcla entre ambos, ahí donde surge el realismo mágico, en África, en el norte de Canadá, por supuesto Latinoamérica. Bueno, vamos a tomar un descanso aquí y reanudamos en unos minutos. Sí.